Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy es día, ya se me olvidó qué día es. Hoy es día viernes, es día 1 de septiembre del 2017 y estamos transmitiendo en vivo aquí en Campeche. Pues ahorita está lloviendo bastante fuerte y pues hay un vecino por allá que está viendo el fútbol, así que se oye un poquito fuerte por allá. Estamos muy contentos de que hayan algunas personas ya empezado a visualizarnos. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguimos con lo que es el Catecismo de la Doctrina Católica Curso Superior. Y en este momento vamos a comenzar hablando acerca del artículo 7º que nos menciona este Catecismo y que nos recuerda del credo, el credo de los apóstoles que nosotros rezamos al inicio, durante la Santa Misa, a la parte intermedia de la Santa Misa. Y en la parte que dice, de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso va a ser lo que vamos a comentar el día de hoy. Te agradezco mucho que estés con nosotros y te pido que desde tu casa seas tan amable de rezar junto con nosotros. Invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad que siempre está presente cuando nosotros lo pedimos. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, nuevamente gracias. Agradecemos si gustas compartir esta transmisión esta noche lluviosa, ¿verdad? Que está bastante lluviosa aquí en Campeche. Gracias, muy amable a los que nos están visualizando en este momento. Carla Ortiz, Germán Fierro, José Fernando, Salvador Manuel, gracias, muy amables. Y vamos a empezar con este tema que considero que es muy interesante, que es un tema que nos sirve bastante o que nos va a servir bastante en nuestros compromisos con Dios. Aquí nos dice la primera pregunta, nos dice el Padre José de Arbe en el Catecismo, dice, Germán, saludos, claro que sí. Dice, ¿qué hará Jesucristo al fin del mundo? Y el Padre nos responde, al fin del mundo bajará Jesucristo visiblemente del cielo con gran poder y majestad para juzgar a todos los hombres buenos y malos. Y nos dice la palabra, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará y las estrellas caerán del cielo. Entonces todos los pueblos de la tierra corrompirán en llantos y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Buenas noches, Terelu. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. ¿Sí? Dice, el juicio que entonces habrá se llama juicio universal, porque de él serán juzgados todos los hombres del mundo juntos. Se llama también juicio final, porque se hará al final del mundo, y día novísimo, porque con él terminará el orden actual. La Sagrada Escritura le da además diferentes nombres: día del Señor, día de ira, día de venganza, de tribulación y de angustia. Bueno, sobre el juicio final hay muchas personas que tienen mucho miedo, que cuando se les dice, cuando vienen a inventar, porque no es otra cosa sino una invención, cuando alguna persona, alguna denominación dice, va a ser el fin del mundo tal día, el otro mes, cosa que es completamente falso, porque ya sabemos que las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que Jesucristo dijo que solamente el Padre Celestial conoce cuándo va a ser el juicio final. Pero en ese momento, ese juicio final que solo Dios Padre sabe, que solamente Yahvé sabe, va a ser un momento fundamental, un momento en donde terminará todo lo que estamos acostumbrados. Pero te menciono esto porque hay mucha gente que tiene miedo al fin del mundo. Y la situación no es esa, o sea, ¿para qué te preocupas por el fin del mundo si en el momento en que Dios nos llame será nuestro fin terrenal? Y en ese momento se habla de nuestro juicio particular. Posteriormente hablaremos acerca del juicio particular, que es el juicio individual que Dios nos hará a cada uno de nosotros al momento de morir. Y ahí sabremos a dónde vamos a ir ya cuando sea el juicio
final, es decir, si vamos a ir al infierno eternamente, si vamos a ir al cielo eternamente o si vamos a ir al purgatorio para pasar un tiempo ahí. También hablaremos acerca de el purgatorio y los fundamentos bíblicos, porque algunos dicen, no, pues el purgatorio no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia exactamente igual, pero la Biblia hace alusión a ese estado de purificación que existe, y por eso rezamos por las personas que están en el purgatorio. La pregunta 217 viene a lo que acabo de mencionar. Dice, ¿cuándo será el juicio final? Y dice el Padre: Jesucristo no reveló a los hombres cuándo vendrá para juzgarlos a todos. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor. Eso está en Mateo 24, capítulo 24, versículo 36. ¿Sí? Más de estas palabras, nos dice el Padre, no debe deducirse que Jesucristo ignorara el día y el instante del juicio universal, sino que no lo sabía o no era propicio manifestárselo a los hombres. Solamente Dios sabe exactamente el día y la hora, Dios Padre. Jesucristo no le correspondía decirlo, aunque Él es Dios también, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y solo un solo Dios, y podemos analizar que no puede existir algo que no sepa uno de los tres. Pero Jesucristo sabiamente dijo, en este momento el Padre lo sabe, Él es el que lo sabe, porque no podía decir algo así, porque alguna persona pudiera decir, imagínate, que el fin del mundo fuera mañana, cosa que no es cierto, que el fin del mundo fuera mañana, y Dios ya hubiera dicho, Jesucristo hubiera dicho, el fin del mundo va a ser tal día. Entonces el hombre se podría arrepentir, porque diría, mañana es el fin del mundo, tenemos que arrepentirnos, voy a arrepentirme, voy a cambiar mi vida en los últimos instantes. Y entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que estaríamos jugando con Dios, porque solamente hasta que viéramos el final es que nosotros cambiaríamos o trataríamos de cambiar. Lo mismo ocurre, y sin necesidad de pensar en la fecha exacta del fin del mundo, lo mismo ocurre con nuestro fin propio, con nuestro fin terrenal. ¿De qué me sirve a mí, fíjense bien, de qué me sirve a mí estarme preocupando por el fin del mundo si no me preocupo por mi fin personal? Si no me preocupo por tratar de vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque como dijo en cuanto a lo que es el fin del mundo, no sabemos ni el día ni la hora, así también tú y yo no sabemos ni el día ni la hora en que nos va a llamar. Lo único que sabemos es que lo va a hacer. Y tristemente en la actualidad hay muchas personas que no creen en Dios. Hay muchas personas que incluso hablan mal de Dios, que le faltan el respeto en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Y la pregunta sería entonces, ¿acaso estas personas que no creen en Dios, acaso estas personas que algunas de ellas tal vez pues quisieran comerse al mundo, hacer cosas medias extrañas, ¿verdad?, con la humanidad, ¿acaso creen que no van a morir? ¿Acaso alguna de las personas, alguno de nosotros piensa que no vamos a morir? Desde luego que no. Todos han muerto. Todos nuestros familiares, amigos, conocidos que ya se encuentran en la presencia de Dios, no han vivido para la eternidad. Solamente Jesucristo es quien ha resucitado propiamente por Él mismo, porque es Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es mi preocupación? ¿El fin del mundo? Con tristeza veo que en algunas ocasiones, la otra vez una persona me decía, es que va a ser el fin del mundo, están diciendo que se va a acabar el mundo, que se va a oscurecer el cielo, que se va a acabar. No te preocupes, no te preocupes. Preocúpate y ocúpate día a día, porque un día iremos en presencia de Dios y no va a ser el fin del mundo, lo más seguro, va a ser el fin personal.
En la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se hará el juicio universal? Es decir, en el momento en que vaya a ser el juicio universal, ¿qué cosas van a haber? Y dice, con todo Jesucristo los apóstoles nos anunciaron diferentes acontecimientos que se han de verificar antes del juicio final, a saber, ¿qué va a pasar antes? O sea, ¿cómo yo pudiera saber que ya se acerca ese tiempo? Dice, el Evangelio se va predicado por todo el mundo. Es una de las cosas que van a ocurrir antes de eso. Eso está en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14. Segundo, los judíos se convertirán en gran parte. ¿Sí? Los judíos. Los judíos, a través de tanto tiempo y de tanta situación, nos dice el Padre, de acuerdo a lo que es Romanos 12:25, que se convertirán. En el 3 dice, vendrá el anticristo y perseguirá cruelmente a la iglesia. Bueno, eso lo estamos viviendo actualmente, pero no es de espantarnos porque tiene mucho tiempo que el enemigo está luchando en contra de la iglesia. Entonces, aunque se haya aferrado ahora mucho más en estos últimos años, eso no significa que ese sea signo ya real de que se acerca el fin del mundo. Luego dice, eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cuarto dice, una parte considerable de los cristianos apostatará de la fe. Por eso, hermano, cuando tú ves que una persona que tenía mucha fe en Dios, que participaba de la iglesia, que se llenaba del amor de Dios, que era una persona formidable, de repente se va de la iglesia. Y tristemente muchas personas no solamente se van de la iglesia, sino que después se dedican a difamar a la iglesia. Eso quiere decir que esas personas no conocieron en realidad a la iglesia. No conocieron en realidad lo que debe de ser un católico. Un católico tiene que ser una persona convencida en su fe, una persona que estudia, que lee, que aprende, que analiza, que razona su evangelización, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios llega al corazón, sí, llega al sentimiento, pero llega también a la razón y al entendimiento. No puede estar peleada la ciencia con la sabiduría de Dios. Desde luego que no, porque la ciencia es permitida y es aportada gracias a Dios. Por eso, cuando nosotros decimos que hay que darle al hombre ciertas cosas y a Dios las cosas, otras cosas, estamos diciendo entonces que Dios no tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con el hombre. Y es algo muy falso. La ciencia también es compatible con Dios, claro, porque Dios ha sido el dador, el que da la inteligencia para desarrollar esa ciencia. Y aquí nos menciona algo muy interesante. Todo esto se anunció de antemano. Bueno, en la quinta dice, habrá grandes calamidades entre los hombres y se verán señales prodigiosas en el cielo y la tierra que harán secarse a los hombres de temor y sobresalto y anunciarán la proximidad del juez supremo. Son 5 puntos que nos menciona que tienen que ocurrir antes del juicio final. Pero te vuelvo a repetir, muchas cosas están pasando. Cuando se desarrolló la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que era el fin del mundo, porque uno de estos signos que nos habla la palabra es que iban a haber calamidades y cosas horribles en la humanidad. ¿Y qué ocurrió? No ocurrió nada. El Señor sigue esperando. El Señor sigue aguantando a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados. Él sigue confiando en Dios. Él sigue confiando en cada ser humano que nace, en cada nuevo ser, porque Él sigue confiando que ese nuevo ser humano dará luz y dará proximidad al amor de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado acerca de lo que un buen ser humano puede hacer? Por eso recuerdo muchas veces lo que pasó con el Padre Pío, que una vez una señora se fue a confesar y le dijo, oiga, padre, le voy a decir mis pecados, y el Padre Pío perfectamente sabía en algunas ocasiones
los pecados de las personas, incluso sin que se los dijeran. Era un carisma, un carisma que Dios les había dado. Y le dice a la señora, cheque bien, hay por ahí un pecado grave que usted no ha dicho. Y decía la señora, pero ya he dicho todos mis pecados. Le dice el padre, no, cierre los ojos y dígame qué ve. Y la señora dijo, veo a una persona de blanco que está rezando, hincado rezando, pero no sé quién es. Y le dice el padre Pío, esa persona de blanco es un papa, y es el hijo que usted abortó. Iba a ser papa, iba a hacer muchas cosas por la humanidad, pero usted abortó a ese niño. Vean qué hecho más triste, pero a su vez, qué hecho que nos haga pensar que Dios sigue confiando en la humanidad, a pesar de todo. Él sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí, a pesar de tantas veces que le hemos fallado, que no hemos hecho su voluntad. Aquí nos dice, ¿cómo será el juicio universal? Y nos dice con tres cosas importantes. Jesucristo vendrá sobre las nubes del cielo y habiendo congregado ante su trono a todos los pueblos de la tierra, colocará a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Eso está en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33. En el segundo, ¿cómo será el juicio? Bueno, enseguida descubrirá las obras buenas y malas de cada uno, hasta los más ocultos pensamientos, como también las gracias que cada uno hubiera concebido. Y me pregunto, o tal vez te preguntas, hermano, ¿por qué Dios, el día del juicio final, va a presentar los pecados de todos, de la humanidad, de cada uno de nosotros, tus pecados y los míos, y los verán todas las personas? Difícil de entender, pero a los ojos de Dios todo eso puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios demostrará ante los ojos de todos la verdadera justicia que tiene. Dios es un Dios misericordioso, hermano, recuérdalo. Pero también es un Dios justo. Y no puede ser que si nos hemos portado mal ante sus ojos, al final Dios simple y sencillamente diga, como pasa a veces aquí en algún momento, en alguna corrupción que pueda haber en una persona, no, si me pasas algo, te dejo pasar, te dejo que hagas cosas malas. No, con Dios no vale eso. A Dios no lo podemos engañar de ninguna forma. De ninguna manera lo podemos sobornar. Por eso, ese día, aunque ya va a haber sido el juicio particular, Dios mostrará a todos los pecados que hemos cometido todos. Y eso servirá para que nadie diga que Dios no es justo. Sí, Dios es justo. Y por eso te repito de la misericordia, hermano. En verdad te digo que si nosotros nos apegamos a la misericordia de Dios, está muy bien, porque es cierto, es misericordioso. Pero nunca debemos de aprovecharnos de la misericordia de Dios. Porque puede haber alguien que diga, tengo misericordia, sé que Dios es misericordioso, así que voy a seguir pecando porque al final me va a perdonar. Y si en ese final no te da tiempo para eso, ¿y acaso no sería una burla dejarnos llevar por el pecado y decir, total, al final Él me va a salvar? ¿Acaso no sería atentar a Dios? Por eso aquí en el juicio final nos dice muy claramente, descubrirá las obras buenas y malas de cada uno hasta los más ocultos pensamientos, como también las gracias que a cada uno hubiera concebido. Bueno, otra cosa que habrá en el juicio final será, finalmente dice, pronunciará sobre todos la sentencia. 2 Corintios versículo 10. ¿Cuál sentencia? Pues la sentencia que también está en el Santo Evangelio, cuando Jesucristo dijo que separará a las ovejas a las ovejas propias, es decir, mandará al cielo a unas personas y al fuego eterno a los que no hicieron su voluntad. Recordemos que seremos juzgados en el amor, lo dice la Biblia y lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Y aquí hay algo interesante del Apocalipsis, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños,
estar delante del trono, y abrieron los libros de las conciencias, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Vean qué interesante, se van a abrir el libro de las conciencias. Hazte cuenta que es un libro donde está tu conciencia, mi conciencia, todo lo que hemos vivido. Algunos tal vez su libro será muy corto, porque vivieron poco tiempo. Algunos tendrán un libro muy largo. Pero sea corto o sea largo el libro, será analizado por Dios y presentado a la humanidad para ver su justicia. Eso está en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12. Y luego dice, nada es tan oculto que no se haya de manifestar. Por eso decía, nada puede estar oculto que no sea visto, ni tan secreto que al fin no se sepa. A eso se refiere. Nosotros podemos ocultar muchas cosas actualmente en nuestra vida. Podemos ocultar pecados, podemos ocultar pensamientos, podemos ocultar muchísimas cosas ante el hombre, ante los demás. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, justificando nuestro pecado. Pero al que no podemos engañar es a Dios. Por eso aquí está muy claramente. Nada es tan oculto que no se haya manifestado, ni tan secreto que al fin no se sepa. Está en Lucas capítulo 12, versículo 2. Luego dice, el Señor sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá en aquel día las intenciones del corazón. Primera Corintios capítulo 4 versículo 5. Te lo voy a leer porque testifica lo que estamos analizando del Padre sobre el juicio universal, sobre el juicio final. Dice, el Señor sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá en aquel día las intenciones de los corazones. Ese día del juicio final, donde estarás tú, donde estaré yo, donde estará la humanidad entera, y nuestra mente no puede entender cómo van a caber tantos. Todas las almas de nosotros estarán ahí, y Dios el justo nos dirá a dónde vamos a ir, pero para toda la eternidad. Por eso yo he dicho, hermano, vale la pena vivir nuestra vida alejados de Dios. ¿Valdrá la pena olvidarnos de Él? Está en juego nuestra vida, nuestra eternidad. No es cualquier cosa. El mal existe, pero Dios tiene reservado un lugar para aquel que quiera hacer su voluntad. Ya vamos a ir terminando. En el número 219 dice, ¿qué dirá el juez a los buenos? Y responde, a los buenos dirá el juez, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino que os está preparado desde el principio del mundo. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Y qué le va a decir a los malos? Dice, ¿y a los malos qué les dirá? Y dice aquí la pregunta 220, a los malos les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 41. Y una pregunta, ya para ir terminando, que a lo mejor no las hemos hecho muchas veces. En la 221 dice, ¿a dónde irán los hombres después del juicio universal? Después de que nosotros recibamos lo que Dios ha dicho que merecemos, ¿a dónde iremos? Y nos dice, después del juicio universal, los buenos irán a gozar de Dios en el cielo, y los malos bajarán al infierno a penar para siempre. Ya no existirá el purgatorio, porque eso es en el periodo de que mueres, y después ya llega este tiempo del juicio universal. Dice, e irán estos al eterno suplicio, y los justos a la vida eterna. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 46. La última pregunta de este tema tan interesante, por cierto que sigo agradeciendo a las personas que siguen viendo este tema. La última pregunta, 222, dice, ¿por qué razón se ha de ejercer el juicio universal? Aquí viene, ¿por qué Dios va a hacer un juicio universal? Lo que acabamos de decir hace un momento. Si Dios ya va a haber hecho o ya hizo un juicio particular, ¿para qué entonces va a ser un universal? Si ya sabe
lo que le corresponde a cada quien. Dice, ha de hacer el juicio universal por 3 razones. Una, para hacer reconocer por todos los hombres la infinita sabiduría y justicia de Dios. 2, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en presencia de todas las naciones del mundo reunidas. Y 3, para vindicar la inocencia del justo calumniado y confundir la malicia del pecador. Vean qué interesante, ¿eh? Este tercero me llama mucho la atención. Dice, ¿para qué va a ser el juicio universal? ¿Para qué va a ser que todos nos enteremos de los pecados de todos? Y dice, para vindicar la inocencia del justo. A él le molesta mucho, a Dios Padre, las injusticias, a tal grado que en el juicio universal dice, una de las razones es para vindicar la inocencia del justo calumniado y confundir la malicia del pecador. Esto es, que si hay alguna persona justa que de manera injusta fue juzgada por personas, fue juzgada en el mundo, ante la sociedad, ante el gobierno, etcétera, Dios vendrá a explicar y a sacar y a dar a conocer a aquellas personas que injustamente fueron presentadas ante el mundo, que sufrieron injusticia, los pobres, los oprimidos, las personas que sufrieron, las personas que pasaron cosas que no eran correctas con ellos. Esas personas, Dios las presentará al mundo y les hará saber a la humanidad de la injusticia y de las calumnias que fueron presentadas. Los justos, los que han dado la vida por Dios, por el Evangelio, los que han muerto por el Evangelio. Luego dice, los cielos anunciarán entonces su justicia, por cuanto es Dios el juez. Eso está en el Salmo, en un Salmo. Luego dice, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Eso está en Mateo 24, capítulo 24, versículo 30. Lanzando gemidos de su angustiado corazón, dirán los impíos dentro de sí. Fíjense, estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios y a quienes proponíamos como ejemplar de aprobio. Insensato de nosotros, van a decir los que juzgaron mal. Su vida nos parecería una necedad y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios y cómo su muerte es estar como santo. Aquellos santos, por ejemplo, me viene a la mente de la guerra cristera, aquellos mártires cristeros que dieron la vida por Dios, que fueron juzgados de manera incorrecta en ese tiempo y que dieron la vida por Dios. Dios los presentará al mundo en el juicio final como unas personas dignas de Él. La aplicación práctica, ya para terminar. ¿Qué nos deja todo esto? Todo esto del juicio universal. Dice el Padre como aplicación práctica final, dice, teme a Dios, fíjate bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No pienses nunca que las tinieblas te ocultan y que nadie ve la maldad que cometes. ¿Qué hará Dios? Dar cuenta en su juicio de todas las faltas y de todo el bien y el mal que se habrá hecho. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Te repito la aplicación práctica sobre este tema que nos dice el Padre José de Arbe en el Catecismo Curso Superior. Dice, teme a Dios, es un consejo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No pienses nunca que las tinieblas te ocultan y que nadie ve la maldad que cometes. La maldad que cometemos, Dios la ve. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Dar cuenta en su juicio de todas las faltas y de todo el bien y del mal que se habrá hecho. Está en Eclesiastés. Como una aplicación práctica que reflexiono el día de hoy es la siguiente: no temamos al juicio final. El juicio final solamente es reunir a los que ya murieron y a los que estuvieran presentes, aún vivos, y decirles, esto es lo que le doy a este se va a ir al cielo, este se va a ir al infierno. Debemos de temer al momento en que Dios nos llame, al momento de nuestra muerte. ¿En qué aspecto debemos de temer? Debemos de temer si no hemos intentado todos los días agradar a Dios, si no hemos intentado todos los días
tratar a como de lugar de vivir, de cumplir los mandamientos y vivir el evangelio. Si nosotros intentamos por todos los medios cumplir lo que Dios nos da, lo que Dios nos pide, amar a los demás, y la frase increíble que Dios nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, si lo hemos vivido, entonces no te preocupes mucho, porque cuando te encuentres con Él, en el juicio particular, Dios no será un juez, sino será un amigo, que te va a recibir y te va a decir, ¿sabes qué? Cuando sea el juicio final, irás al cielo junto a mí. Que el Señor te bendiga y ojalá que este tema, si te fue interesante, por favor lo compartas. Si no lo viste completo, te agradecería que lo vieras, porque nos estamos basando en el Catecismo Curso Superior del Padre José de Arbe, que por cierto vamos por la página 100. Hoy llegamos, gracias a Dios, a la página 100, pero déjame decirte que son 400 páginas, así que nos quedan 300 páginas. Si el Señor nos permite la vida, pues podremos terminar este libro, presentártelo con comentarios como lo estamos haciendo. Te invitamos a que nos veas el domingo con otro interesante tema y a que nos visites en el portal de youtube.com/supercatólico, donde tenemos más de 1300 videos de nuestra fe y muchas cosas interesantes. Gracias, Germán, igualmente, muchas bendiciones para usted, que pasen muy buenas noches, nos vemos el domingo a las 10 de la noche y acuérdate, no le temas al juicio final, mejor ama desde ahora. Hasta luego y que el Señor te bendiga.